70 razones para hablar en lenguas. Capítulo 5. Una planta generadora de poder. Jesús declaró a sus seguidores: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Hechos 1:8. Pedro dio las siguientes instrucciones en su predicación en el día de Pentecostés. Cuando la gente preguntaba sobre lo que debían hacer para ser salvos y recibir el don del Espíritu Santo, así como los discípulos lo habían recibido. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 al 38. Pedro les dijo que tenían que recibir a Jesucristo como su Salvador y ser bautizados en su nombre, y luego serían candidatos idóneos para recibir el don del Espíritu Santo. Ellos tenían que obedecer este mandato para recibir el Espíritu Santo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. A los que vieron ascender a Cristo se les ordenó no apartarse de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, con el testimonio de Jesucristo de que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Hechos 1, 4 al 5 y versículo 8. Después de haber recibido el don del Espíritu Santo, tendrían la capacidad divina para producir el poder de Dios en y a través de sus vidas. Ilustración de una planta generadora de energía. El mayor ejemplo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que he encontrado en mis 56 años de ministerio y 60 años de ser un cristiano nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, es la manera en que la energía eléctrica es producida. La electricidad es producida por el agua que fluye a través de la compuerta de agua de una represa. Dentro de la compuerta de agua hay una turbina que es definida por el diccionario de mi computador como cualquier clase de motor que libera una potencia creada por un flujo continuo o chorros de vapor, aire, agua u otros líquidos contra los álabes o paletas de un rotor o una serie de rotores. En este ejemplo estamos interesados en el flujo del agua contra las paletas de una turbina. La compuerta de agua es abierta para permitir que el agua del río que se ha represado fluya por la turbina, haciéndola girar a una velocidad enorme. La turbina produce la energía que hace girar a un gran dínamo en el centro de la represa. Los dínamos producen la energía eléctrica. La definición de dínamo es máquina eléctrica que convierte la energía de mecánica a eléctrica mediante el uso de electroimanes, es decir, un generador. Desarrollé y empecé a utilizar esta ilustración en 1958 cuando mi esposa y yo tomamos un tour por la represa Hoover, que se construye en el río Colorado a unos 50 kilómetros al este de Las Vegas, Nevada. La represa en el río produjo el lago Mead, que es el que asegura el flujo de agua a través de las turbinas de la represa. Esto produce la mayor parte de la electricidad para varios de los estados del oeste en los Estados Unidos. Veamos ahora los elementos en la operación de una represa y cómo este proceso produce energía eléctrica. Veremos luego cómo la aplicación espiritual de esto revela nuestra propia planta de energía que puede producir el poder sobrenatural de Dios en y a través de nuestras vidas. Elementos naturales con aplicación espiritual. Río y reservas de agua, llenos del Espíritu Santo. Compuerta de agua es la boca del creyente. La turbina es la lengua del creyente. El dínamo es el espíritu del hombre y el Espíritu Santo que son uno. Transformador es la sabiduría para distribuir el poder. El fusible o interruptor de encendido es la fe. Y
fusible o interruptor de apagado es la incredulidad, y el quemado es igual al temor. El río y la represa. Cuando se construye una represa en un río, hace que el agua retroceda y se represe. Como el lago Mead, el depósito de agua en el lado de la represa es la misma agua que eventualmente fluye a través de la turbina y continúa como un río. Sin embargo, en el proceso de producción de energía, el agua se vuelve mucho más activa, ruidosa y turbulenta, ya que pasa por las turbinas. La represa de agua es el tipo de una persona que ha nacido del Espíritu Santo y está llena del Espíritu de Dios, pero nunca ha recibido el don del Espíritu Santo. Podríamos decir que el agua del lado del embalse de la presa es más que todo tipo del cristianismo evangélico. El agua es más tranquila, calmada y profunda. Es buena para la captura de peces, que es la evangelización. Es buena para los bautismos. Sus aguas se pueden utilizar para la limpieza, que es tipo de la santificación y la santidad. El embalse es ideal para paseos en bote, lo que representa lo que llamamos comunión. Sin embargo, el agua arriba de la presa no produce poder sobrenatural. Se tiene que pasar por la compuerta de agua y girar la turbina para producir energía. El punto de vista carismático de una persona llena del Espíritu es diferente a la de los evangélicos. Los carismáticos piensan en ser llenos del Espíritu como una demostración exuberante con el hablar en lenguas. Como hemos visto, el don del Espíritu Santo es la habilidad divina dada a los creyentes para orar en un lenguaje espiritual. Orar en el lenguaje espiritual de uno es como un río que fluye, que activa una turbina espiritual. La activación de la turbina es lo que comienza la reacción en cadena que produce el poder que hace a las cosas funcionar. La compuerta de agua. La compuerta de agua representa la boca de un cristiano. Dios dice a su pueblo: abre tu boca y yo la llenaré. Salmos 81:10. Nuestras compuertas deben ser abiertas para que Cristo entre y fluya a través de nosotros. Jesús dijo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios estableció un principio divino que requiere un acto de parte del hombre para que Dios se relacione con él. Jesús declaró este principio varias veces en los evangelios. Continuamente habló acerca de las personas pidiendo, buscando, llamando a la puerta, confesando, hablando y creyendo en él para recibir y demostrar sus obras. Los cristianos deben pedir el don del Espíritu Santo, creer en su corazón, abrir su boca y comenzar a hablar en otras lenguas como el Espíritu Divino permite para recibir plenamente y tener el don del Espíritu Santo. Cada don y bendición de Dios se recibe y se manifiesta de la misma manera, ya sea el don sobrenatural inicial de la vida eterna o los poderosos dones del Espíritu Santo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmos 24:7. En la antigüedad, la puerta de una ciudad era lo que se abría para que la gente entrara y saliera de la ciudad. En lo natural, la boca es la puerta del estómago, pero espiritualmente es la puerta del alma. Es con nuestra boca que confesamos al Señor Jesucristo, permitiéndole entrar a nuestros corazones. Es con nuestras bocas que ejercitamos nuestra fe para lograr grandes cosas para Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que se confiesa para salvación. El apóstol Pablo declaró que la palabra de fe que él predicaba estaba en el corazón y en la boca de los santos. Romanos 10:8-10. Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. De toda la creación de Dios en la tierra, el hombre es el único con la capacidad de hablar. Todas las otras criaturas de él en la tierra tienen sus diferentes formas de comunicarse entre sí, pero el hombre es la única especie que habla con un vocabulario de palabras. Hablar es el método principal de comunicación en la raza humana. Algunas personas pueden aprender a hablar varios idiomas. Dios habla y asimismo dio a su obra maestra de la creación la capacidad de hablar. Dios quiso hablar a la humanidad y él quería que el hombre hablara con él. De prueba a provisión. Dios decidió
que la evidencia de que los creyentes han recibido el don del Espíritu Santo es el hablar mediante sus espíritus habilitados divinamente en un lenguaje no aprendido. Para nosotros, hablar con nuestro espíritu en un lenguaje desconocido es prueba de que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo para un creyente es recibir un lenguaje espiritual propio, pero este lenguaje es dado para mucho más que solo ser evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Este don y gracia especial e inmerecida de Dios que nos capacita para hablar en nuestro lenguaje espiritual va de prueba a provisión. Hablar en lenguas proporciona al creyente muchas formas de acceder y activar los atributos de Dios. Nuestra habilidad inicial para orar de nuestro espíritu en un lenguaje no aprendido es la entrada en el almacén de la sabiduría, poder, revelación y ministerio sobrenatural de Dios. Una vez que entramos por esta puerta en el ministerio espiritual, hay muchas habitaciones en la mansión de Dios que revelan y liberan los diferentes propósitos y beneficios de hablar en lenguas. El punto principal aquí es que usted debe abrir la puerta de su boca para recibir y obtener todos los beneficios de hablar en su idioma espiritual. La turbina, lengua del creyente. La Biblia da mucha importancia a la lengua. La capacidad y poder de la lengua es mucho mejor ilustrada con muchos ejemplos en Santiago 3, 2 al 8. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fijaos también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. El verso 2 declara que si un hombre no permite que su lengua hable malas palabras en el lugar y momento equivocado, es una persona madura. Si un individuo puede controlar su lengua, entonces puede controlar todo su cuerpo. La lengua es como un pequeño fósforo que puede encender todo un bosque. Es como el freno puesto en la boca de un caballo que hace girar su cuerpo en cualquier dirección que el jinete quiere que vaya. Es como el timón de un buque o el volante de un coche, que puede determinar la dirección en que se mueve el vehículo. El versículo 6 dice que aunque la lengua es un miembro pequeño, puede influir en todo el cuerpo. De hecho, dice que siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Esto implica que Dios puso la lengua en el lugar correcto, en el cuerpo, con el poder de afectar el cuerpo, el alma y el espíritu de ciertas maneras. La principal forma en que la lengua afecta las cosas es hablando palabras. Proverbios 18:21 declara que las palabras tienen el poder de dar vida y muerte. La lengua de los sabios es medicina y una lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 12:18 y Proverbios 15:4. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:33. Y por las palabras que decimos con nuestra lengua seremos justificados y por las palabras que hablamos seremos condenados. Mateo 12:37. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella por sus palabras. Él habló a toda la creación para que existiera, excepto con el hombre. Cuando uno ora en lenguas no se pronuncian sonidos sin sentido, sino palabras inteligentes de un lenguaje real. Son palabras dirigidas por el Espíritu de Dios. Los científicos y los teólogos no pueden conocer todas las maneras en que esto funciona, pero el Dios que creó todos los detalles y el funcionamiento del hombre conoce plenamente el propósito y el poder de la lengua que Él hizo dentro del cuerpo humano. Jesús tuvo muchas razones para decidir dar a sus creyentes la habilidad de orar con palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo como las palabras que Él habló.
La palabra de Dios declara enfáticamente que las palabras naturales habladas por la lengua puede tener un efecto negativo o positivo sobre nuestros cuerpos. Del mismo modo, cuando hablamos palabras espirituales con nuestro lenguaje espiritual, se afecta a nuestro espíritu y alma. En el momento en que haya terminado de leer este libro, usted descubrirá y comprenderá las numerosas maneras en que esto se logra. Cuando la lengua es controlada por el mal, puede contaminar todo el cuerpo. Dado que una lengua motivada por el mal puede contaminar todo el cuerpo, entonces, cuando una lengua es motivada a hablar por la justicia del Espíritu Santo, puede santificar todo el cuerpo. Cuando utilizamos nuestra lengua para hablar en nuestro lenguaje espiritual, se activa nuestra nueva naturaleza sobrenatural y nos hace arder con pasión celestial. Santiago 3:7 al 8 declara que todo tipo de criatura en la tierra ha sido domesticado por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua. Esa es otra razón por la que Jesús decidió que los creyentes hablaran en lenguas desconocidas, como la demostración de que han sido bautizados con el Espíritu Santo, lo que demuestra que a pesar de que ningún hombre puede domar la lengua, Jesús por su Espíritu puede controlar y dirigir la lengua humana. Mateo 15:11 al 18. En nuestro ejemplo de la planta de energía eléctrica, la lengua es como la turbina colocada en una compuerta de una gran pared de una represa. La apertura de la puerta y el giro de la turbina producido por el río que fluye a través de ella determina la cantidad de energía eléctrica que se produce. No hay energía producida hasta que el agua fluye a través de la turbina. El agua fluyendo a través de la turbina es tipo de hablar en lenguas. El agua debe venir de las profundidades de la represa de agua y fluir a través de la turbina para producir energía. Debemos permitir que el Espíritu Santo, quien está en el fondo de los embalses de nuestro espíritu, fluya a través de nuestra lengua en nuestros lenguajes espirituales para producir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo a sus discípulos que recibirían esta experiencia y esta habilidad de producción de energía cuando los bautizó con su espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:38 al 39. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Note que Jesús declaró que cuando los creyentes reciben el don del Espíritu Santo, los depósitos de sus espíritus son llenos con el agua viva de Dios. El don del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas da la habilidad para que esa agua salga de los depósitos de nuestros corazones a las compuertas de nuestras bocas y a través de las turbinas de nuestras lenguas. De este modo, se activa de la planta de producción de poder dentro de nosotros. Un cristiano no tiene de forma automática el poder del que Jesús habló solo porque el depósito de su corazón se haya llenado del agua del Espíritu Santo. Las declaraciones que Jesús hizo implican que recibimos el poder cuando abrimos la compuerta de agua y dejamos que el agua mueva la turbina. Es cuando el agua viva sale que se produce el poder en nosotros y se activa el poder de Dios para fluir a través de nosotros. Un ejemplo de $1.000.000. Otra manera de entender el don del lenguaje espiritual es imaginando que Jesús hizo un depósito de $1.000.000 en su cuenta bancaria. Su cuenta bancaria se llena de dinero, pero no le hará ningún bien ni a usted ni a nadie, a menos que utilice la chequera o compre algo. Saber que su cuenta bancaria está llena le puede dar un poco de alegría y consuelo, pero no está cumpliendo con el propósito de tener el dinero en su cuenta. Muchos cristianos se regocijan y se consuelan sabiendo que han recibido el don del Espíritu Santo, pero no usan las chequeras de sus cuentas ni permiten que se retire dinero para que puedan comprar cosas útiles para ellos mismos y para otros. El dinero es puesto en nuestras cuentas para darnos poder para comprar. Jesús coloca el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para manifestar plenamente su vida y demostrar su reino. Algunos solo utilizan la chequera para pequeñas cantidades de dinero, lo suficiente para apenas sobrevivir. Dios no quiere que sus hijos tengan una mentalidad mínima de solo supervivencia. Tenemos que preguntarnos por qué no estoy girando cheques más grandes de mi cuenta bancaria en el cielo. El $1.000.000 que Dios deposita no lo hace una única vez en la vida. Él continuamente
mantiene la cuenta llena, si vamos a utilizar la cuenta para sus propósitos del reino. Los científicos han descubierto que los seres humanos más inteligentes han utilizado menos del 10% de su capacidad cerebral. Los cristianos probablemente estén usando menos del 10% del poder de Dios que está dentro de ellos. ¿Dios quiere que usemos el otro 90%? Si es así, ¿cómo podemos acceder a Él y activar ese poder? Lo que estamos abarcando en este libro revelará algunas de las formas en que los cristianos pueden aumentar su porcentaje de poder utilizado. Si una persona pone en práctica las verdades descubiertas aquí y solo aumenta su producción espiritual un 10%, aún así esa persona estaría haciendo el doble de lo que la mayoría de los cristianos están haciendo. Esa sería una forma de recibir la doble porción que muchos de nosotros deseamos recibir. La moneda del cielo y la moneda de la tierra. El dinero es el medio de intercambio para todas las cosas terrenales, y una palabra de fe hablada con poder del Espíritu Santo es el medio de intercambio de todas las cosas celestiales. Hablar en lenguas es la clave de nuestra victoria, porque la fe es la victoria que ha vencido. La fe es la moneda de los cielos, así como el dinero es la moneda de la tierra. Si una persona tiene suficiente dinero, puede comprar cualquier cosa que el hombre tiene para ofrecer. Si una persona tiene suficiente fe, que puede conseguir todo lo que el cielo tiene que ofrecer. Jesús no puso ninguna limitación en las posibilidades de lo que la fe puede adquirir. Jesús dijo: si puedes creer, todo es posible. Marcos 9:23. El apóstol Pablo reveló que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Judas 1:20 declara que el orar en lenguas genera la fe en un individuo. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto carga el espíritu del creyente y lo edifica en su santísima fe. Este poder espiritual es producido como la poderosa electricidad de una represa. El agua que sale de la compuerta de agua a través de la turbina gira el gran dínamo que genera energía eléctrica. Cuanto más oramos en nuestro idioma espiritual, más cargamos nuestro espíritu con fe y poder. Dios es poderoso para hacer todas las cosas en nosotros y a través de nosotros, pero cuánto se puede hacer es de acuerdo a la cantidad de fe y poder que tenemos dentro de nosotros. Entre más formas podamos encontrar para aumentar la fe y poder de Dios dentro de nosotros, más poderosos y productivos podemos ser en nuestras vidas y ministerios. Para aumentar nuestra fe debemos saber lo que produce la fe, su área de operaciones y lo que la activa. La ubicación del funcionamiento de la fe están en el corazón y en la boca. La palabra de fe en su corazón y boca. Con su corazón lo cree y con la boca lo confiesa. Por lo tanto, hablar, ya sea en nuestra lengua materna o una lengua desconocida, es el factor determinante en nuestra vida victoriosa. Es por eso que el libro de Judas dice a los cristianos que se edifiquen a sí mismos en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo con sus lenguas espirituales de oración. Examinemos ahora el dínamo y veamos su aplicación a la vida espiritual cristiana. Electricidad al girar las bobinas en un campo magnético. El profeta Ezequiel tuvo una visión de 4 ruedas, y las 4 tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel 1:16-21. Un dínamo es como una rueda que gira en medio de una rueda. Y donde quiera que el lenguaje del espíritu quiere ir, al dínamo va, porque el espíritu del creador está en el dínamo. Ezequiel tuvo una visión de una rueda en medio de otra rueda, pero nosotros tenemos la rueda espiritual en medio de otra rueda en nosotros, nuestro espíritu dínamo. El dínamo, nuestro ser espiritual interno, unido con el Espíritu Santo. El dínamo está situado en el corazón de la represa, es como un generador gigante. El dínamo es la máquina que genera. El dínamo es tipo del espíritu humano redimido, que se ha hecho uno con el Espíritu Santo. Cuando nacemos del Espíritu y luego somos bautizados con el Espíritu Santo, Él se convierte en uno con nuestro espíritu y hace de nuestros cuerpos sus cuerpos.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 15, 17. Versículos 19 y 20. Nuestro espíritu redimido, saturado con el Espíritu Santo, es el dínamo de nuestro ser, donde todos los dones, gracia, poder y los atributos de Cristo son generados dentro y a través de nosotros. El dínamo es activado y sostenido por el movimiento giratorio de la turbina. Cuanto más la turbina opere, más poder genera el dínamo. Recibí una buena ilustración de este proceso después que trasladé la sede de la Red de Ministerios Christian International de Arizona a la península de la Florida en 1984. Nosotros compramos 20 acres de tierra que incluían 17 hectáreas de bosques y 2 lagunas pantanosas. Así que compramos una gran excavadora Caterpillar TM 1952 para limpiar el bosque y hacer los 2 pantanos unos estanques. Tenía un motor diésel con grandes pistones que daban el poder para su funcionamiento. Una batería no era lo suficientemente poderosa como para arrancar ese gran motor. Hubiera tomado unir muchas baterías, pero no había suficiente espacio disponible para muchas baterías en la Caterpillar. Así que los constructores colocaron un motor más pequeño en la gran máquina. Era un motor un poco más grande que el de una cortadora de césped. Cuando quisimos arrancar la gran Caterpillar, tuvimos que arrancar primero el motor más pequeño. Era llamado motor Pony, ya que se utiliza para activar la energía del caballo del motor grande. De hecho, tuvimos que tirar de una cuerda para hacer arrancar el motor Pony. Queríamos arrancar el motor en Pony y acelerar a gran velocidad y luego tirar de la gran palanca que comunica con el gran motor. Los pistones que habían estado fríos y parados comenzaron a moverse con el humo que salía del tubo de escape. Cuando el motor se calentó y todos los pistones se movían en un poderoso ritmo, podíamos entonces utilizar la máquina para llevar a cabo todo lo que tenía que hacer para preparar nuestra tierra para ser habitada. Nuestra lengua espiritual es nuestro motor Pony que activa los poderosos dones del Espíritu Santo. Cada poderoso ministro a quienes les he hablado durante mis 56 años de ministerio y que tienen un ministerio en el que operan milagros, dijo que él o ella ora durante horas en lenguas en la tarde antes de ir a una reunión para ministrar milagros a la gente. Un ejemplo de profetizar. Puedo dar un testimonio personal de cómo funciona esto. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Comencé a manifestar este don en 1953. La mayoría de las veces profetizaba a la congregación en general o profetizaba con otros ministros en el presbiterio profético. Pero en 1973 Dios soberanamente me soltó en una dimensión mayor del ministerio profético. Durante los últimos 20 años di profecías personales a no más de 15 personas en un escenario, pero cuando Dios me activó en esa nueva unción, profeticé a cientos de personas durante un servicio. Era un fluir interminable del río de la palabra profética. Para continuar profetizando hora tras hora, tenía que mantener mi espíritu cargado, orando en lenguas entre profecía y profecía. Por lo general, hablo en lenguas durante un tiempo antes de comenzar a profetizar. Una mujer me habló diciendo, si usted no gastara tiempo orando en lenguas, podría tener tiempo para profetizar a más personas. Le expliqué que cuando yo empezaba a profetizar y también cuando físicamente me cansaba, necesitaba arrancar el motor Pony por un momento para que me diera el poder para hacer que el gran motor de pistón de la profecía funcionara con el poder. Activa tu motor Pony. Orar en nuestro idioma espiritual tiene el poder de activar los dones del Espíritu que están dentro de nosotros. Nuestro espíritu es como la batería que no tiene el poder de activar los dones del Espíritu, pero nuestro espíritu empoderado por el motor Pony de hablar en lenguas tiene el poder de activar y manifestar los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Nuestro espíritu humano redimido debe creer y nuestra boca y manos deben tomar acción para hablar e imponer las manos sobre la gente. Difícilmente algún cristiano manifiesta los milagrosos dones espirituales sin antes recibir el don del Espíritu Santo. Sin embargo,
Es increíble que la mayoría de los 600 millones de cristianos que han recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas no manifiesten los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Hay varias razones. Los cristianos no tienen una buena comprensión del poder y el propósito de hablar en lenguas, no utilizan el hablar en lenguas en todas las formas en que Dios quiere. Hay una falta de revelación del poder y la autoridad que el Espíritu Santo trae cuando bautiza a un creyente. Los santos no utilizan las herramientas que Dios les dio para acceder y activar el poder de Dios. Debemos creer que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. Jesús dijo que aquellos que creen pueden hacer las obras que Él hizo. La fe en Dios funciona, ya sea que se hable en lenguas o no. Sin embargo, la Biblia declara que nos edificamos nosotros mismos en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo con lenguas. Judas 1:20. Tenemos todo el equipo espiritual para producir el poder de Dios, como se muestra en la ilustración de la represa con su equipo para producir energía eléctrica con el agua, turbinas y dínamos. La turbina girando en la compuerta de agua funciona con el dínamo de la misma forma que el motor Pony lo hacía con el poderoso motor de Caterpillar. El dínamo produce el poder, pero necesitas las turbinas para arrancar. Después las turbinas se utilizan según sea necesario para mantener el funcionamiento del dínamo. Jesús nos dio el hablar en lenguas como nuestra turbina para activar nuestro dínamo interior, que es nuestro espíritu redimido y bautizado. Estas son todas las partes y funciones de nuestra propia planta de energía. No dependemos de fuentes y circunstancias externas. Tenemos la habilidad de activar y generar los atributos, la presencia y el poder de Dios en cualquier momento en que abramos la compuerta de agua y dejemos que el agua a su vez haga girar nuestra turbina. Esto activa nuestro dínamo para generar cualquier atributo del Espíritu Santo que necesitemos. Sí, hablar en lenguas con nuestro lenguaje espiritual es una de las llaves principales de las que Jesús dijo que daría para abrir el reino de Dios a nosotros. Mateo 16:19. Conversión de lo natural a lo espiritual. Hay una verdad muy importante y relevante en la definición de un dínamo. Un dínamo es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en eléctrica. El funcionamiento del dínamo toma el funcionamiento mecánico de la turbina y lo convierte en poderosa electricidad. Una operación natural que puede ser vista y oída activa una poderosa fuerza invisible que puede ser llevada en las líneas eléctricas. Esta energía eléctrica se puede utilizar para muchas cosas. El proceso de hablar en un idioma que no entendemos a veces se siente como una actividad un tanto mecánica, pero la oración en nuestra lengua espiritual nunca es inútil y una pérdida de tiempo, porque hablar en lenguas activa nuestro dínamo espiritual en el corazón de nuestro ser que convierte nuestra energía mecánica de hablar en lenguas de una forma natural a una espiritual, un poder sobrenatural que puede ser utilizado para poderosas obras. Nuestra boca y manos son como las líneas eléctricas para llevar el poder de Dios a los demás. Ese poder nos permite cumplir con el mandato de Cristo de poder imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos y hablar las poderosas palabras de vida que transforman vidas. Hablar en lenguas a veces puede parecer mecánico y natural, pero sigue haciendo su labor de activar nuestro espíritu interior para ser cargado personalmente de poder para bendecir y ministrar las obras de Cristo a los demás. El dínamo genera dunamis. Jesús dijo que sus creyentes recibirían poder cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. La palabra griega para la palabra española poder es dunamis. Denota una habilidad o capacidad inherente, una habilidad para realizar cualquier cosa. Cuando dunamis es traducido como habilidad, significa el poder o la habilidad que residen en una persona. Es el poder en acción. Por ejemplo, cuando se realizan milagros, a veces es utilizado en lugar del milagro o señal en sí. Esto ocurre 118 veces en el Nuevo Testamento. Dunamis también se traduce como abundancia, acción, fuerza, poder, la violencia, la virtud y trabajo. Usando nuestro ejemplo de la planta de producción de energía, Jesús estaba diciendo que cuando recibimos nuestra turbina también recibimos nuestro dínamo. Pero recibiréis poder, dunamis, dínamo, cuando reciban sus otras lenguas. Turbina, habilidad para orar con su lenguaje espiritual. He hablado y entrevistado a algunos de los ministros más conocidos que manifiestan los milagros en sus ministerios, tal como Oral Roberts, Ben Hinn,
Reinhard Bonnke y Guillermo Maldonado. La mayoría de ellos dicen que pasan horas orando en lenguas antes de ir a una reunión en la que planean predicar y hacer milagros. Hacen esto por dos razones principales: cargarse con el poder de Dios, el cual se genera en sus seres, mientras esperan en el Señor y oran en lenguas para recibir palabras de conocimiento y sabiduría sobre lo que el Santo Espíritu quiere que ellos hagan. He dado conferencias junto con Guillermo en grandes reuniones. Él siente que una de las llaves que Dios le ha dado para tener fe para hacer milagros es escuchar la palabra del Señor en cuanto a las necesidades que Jesús quiere satisfacer primero. Orar en lenguas enciende la luz de la revelación en nuestras mentes, lo que nos permite oír la voz de Dios y ver lo que Cristo quiere hacer en una reunión. Cuando usted sabe lo que está haciendo, lo que Jesucristo quiere hacer en ese servicio, eso activa su fe y da confianza de que todo lo que usted tiene que hacer es ser un instrumento en la mano de Dios para que Él lleve a cabo su obra. El Evangelio del Reino será predicado. Mientras los cristianos reciben revelación sobre cómo utilizar correctamente el lenguaje espiritual y aumentar su fe en Dios y el poder del Espíritu Santo dentro de ellos, entonces empezaremos a ver el milagroso poder de Dios manifestado en todo el mundo. Mi pasión es ver a cada cristiano manifestando a Cristo Jesús en la plenitud de su vida y poder. Entonces el mundo verá a Jesucristo como el único, verdadero y todopoderoso Salvador y Dios. Ellos proclamarán que ninguna religión, filosofía o un llamado Dios es como Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Que los santos manifiesten lo sobrenatural y demuestren el reino de Dios hará que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Esto producirá el más grande avivamiento y cosecha de almas jamás registrada en la historia de la Iglesia. Jesús dijo que el fin no podía llegar y su regreso no podía tener lugar hasta que el Evangelio del Reino fuera predicado en todo el mundo para testimonio. Mateo 24:14. El Evangelio del Reino es más que el Evangelio de la salvación. El Evangelio de la salvación es la proclamación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El Evangelio del Reino es la demostración del señorío de Jesucristo sobre el pecado, la enfermedad, los demonios, las personas y las naciones. La mayor parte del ministerio de Jesús se componía de la predicación y demostrar el Evangelio del Reino, que incluye la declaración y demostración de que los reinos de este mundo están destinados a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo y de su Cristo de la Iglesia. Apocalipsis 11:15. El transformador, sabiduría para distribuir el poder. La definición de transformador es aparato en circuitos de corriente alterna que sirven para cambiar la corriente de alto voltaje a una de menor voltaje o una corriente de baja tensión a una de mayor voltaje. Un dispositivo que cambia el voltaje AC también se llama un adaptador de corriente. Un transformador puede tener un flujo de miles de voltios de electricidad de una planta eléctrica para una ciudad o una comunidad que tiene necesidad de energía. Un transformador más pequeño disminuye la tensión hasta 220 y 110 voltios. Como va a las casas individuales, el Espíritu Santo fluye de Dios con millones de voltios del poder de Dios, pero los individuos no son capaces de recibir y distribuir tanto poder. El Espíritu Santo es el transformador principal que distribuye los dones sobrenaturales a los santos individuales en función de su capacidad para recibirlos y manifestarlos. A todos los santos llenos del Espíritu Santo se les da una porción de la obra del Espíritu Santo para que la manifiesten. El apóstol Pablo le tomó 3 capítulos, el 12, el 13 y 14, en su primera carta a la iglesia de Corinto, para explicar el fluir actual del Espíritu Santo. Estos capítulos se podrían llamar el transformador o sabiduría principal de Dios para el control, dirección y uso personal del don de lenguas y el uso grupal de los dones del Espíritu Santo. Los dones y talentos son dados de acuerdo a la capacidad del individuo de usarlos, manifestarlos y ministrarlos. Mateo 25:15. Diversidades de dones. Los siguientes pasajes seleccionados de 1 de Corintios 12, 1 al 11 describen el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales y manifestaciones del Espíritu son términos que expresan esta misma operación. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenga en cuenta que la última instrucción declara que esto es obra del Espíritu Santo y Él determina la capacidad de cada santo individual. Entonces, de acuerdo con su sabiduría, Él distribuye uno o más de los dones a cada miembro del cuerpo de Cristo. Jesús transmitió esta verdad en su parábola de los talentos. Un hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 24, 14 al 15. Tenga en cuenta que el talento se da de acuerdo a la capacidad de los servidores. El Espíritu Santo es el único que sabe si tenemos la capacidad de manifestar 1, 2 o 5 dones del Espíritu. Él es el transformador que determina cuánta energía llega a nuestras casas. Algunas traducciones llaman a los nuevos dones de 1 Corintios 12 las 9 gracias del Espíritu. Eso funciona siempre y cuando se tenga una comprensión completa de la gracia divina. La gracia de Dios es inmerecida, es preparación divina sobrenatural. Ya sea que los llamemos dones, gracias o manifestaciones, son habilidades divinas dadas libremente por voluntad y sabiduría del Espíritu Santo. Hay varias verdades importantes reveladas en estos 3 capítulos de 1 de Corintios. Los cristianos no deben ser ignorantes o carecer de un conocimiento práctico acerca de los dones espirituales. La mayoría de cristianos es ignorante de la existencia y el funcionamiento de los dones espirituales, y la mayoría de los cristianos llenos del Espíritu que hablan en lenguas no tienen un conocimiento práctico de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu fueron dados a la Iglesia para ser manifestados durante toda la era de la Iglesia. Estos 9 dones mencionados aquí revelan la naturaleza de Dios, al igual que lo hacen los 9 atributos llamados el fruto del Espíritu que hacer. Gálatas 5, 22 al 23. Por ejemplo, los 9 dones del Espíritu pueden ser ubicados en 3 categorías, cada una con 3 dones. Los dones de diversidad de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía son categorizados como los dones vocales. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus son los dones de revelación. Los dones de sanidad, el don de la fe y de operación de milagros son los dones de poder. Los 9 dones revelan que la naturaleza de Dios es hablar, revelar y demostrar su gran poder. Es la naturaleza eterna de Dios comunicarse por medio de expresión verbal. Él siempre estará revelando a su pueblo más de sí mismo y sus maravillosas obras, y el Dios Todopoderoso continuará mostrando su poder por toda la eternidad. Los dones revelan y demuestran la naturaleza y los atributos de Jesucristo. Ellos son el amor de Dios en acción. Es bueno decirle a una persona enferma: te amo y siento que estés enfermo, pero es mejor decir: te amo y en nombre de Jesucristo sé sano. Prefiero tener a alguien con fe sanadora en lugar de sus palabras de simpatía amorosa. Úsalos o piérdelos. Debemos tener un conocimiento práctico de los dones. Todo santo lleno del Espíritu tiene uno o más dones para ministrar la vida de Cristo a los demás. No es tan importante qué don tengamos como regalo, sino nuestra fidelidad en usar el don y cumplir el propósito de Cristo al darnos esa divina habilidad. Recibir un don y luego no utilizarlo no es cosa de la luz con el Señor. La persona que recibió solo un talento o un don, pero se negó a utilizarlo, no recibió el elogio de bien hecho, buen siervo y fiel. Más bien el maestro lo llamó un siervo malo y perezoso. Tomó el único talento que tenía y se lo dio al hombre que usaba sus 5 y se los duplicó a 10. Entonces Jesús estableció el principio divino de que aquellos que utilizan lo que se les ha dado recibirán más, pero a los que no usan sus dones se les quitarán y se les darán a otros. Aquí es donde he desarrollado la declaración con respecto a los dones que recibimos: úsalos o piérdelos. Durante 30 años hemos llevado a cabo seminarios y las escuelas del Espíritu Santo, donde se enseña y activa a los santos en sus dones del Espíritu Santo.
Enseño sobre el principio de que si usted no usa su don, entonces Dios lo quitará de usted y se lo dará a aquellos que están usando sus dones. Entonces desafío a los asistentes con estas declaraciones. Quiero llegar a un acuerdo con usted en que si no va a usar sus dones para bendecir a otros, entonces cuando salga de aquí para ir a casa, sus dones se quedarán conmigo y mis colaboradores. Ellos se ríen, pero llevan a casa el hecho de que los santos deben realmente avivar sus dones, siendo activados y entrenados para usar sus armas de guerra contra el enemigo y para satisfacer las necesidades del pueblo de Dios. Las Escrituras dicen: procurad los dones espirituales y avivar el don de Dios que está en ti. Y cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Corintios 14, 1, versículo 12 y 39. Segunda de Timoteo 1:6 y Primera de Pedro 4:10. Me permito recordar a las personas que no están dispuestas a cumplir con estas órdenes lo que Jesús dijo al siervo perezoso, temeroso, que no usó su talento. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. No comprendo del todo lo que esto significa, pero yo no quiero saberlo por experiencia. La motivación puede ser amor o temor. Si un santo no puede ser motivado por el amor y el deseo, entonces trato de motivarlo con un temor reverencial a Dios. Hebreos 2:3-4 declara: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son parte de nuestra gran salvación. Todo el mundo es motivado por el miedo de perder o la esperanza de ganar. Si un santo no puede ser motivado por la esperanza de obtener la recompensa por la fiel obediencia, entonces debe estar motivado por el temor de la pérdida que viene con la desobediencia. Hay que estar motivado por el amor o el temor de Dios, pero hay que estar motivados para utilizar su don. Las consecuencias de ignorar los dones espirituales y no usar los dones espirituales de uno son muy graves y costosas. Lo que motiva a una persona a tomar la decisión correcta no es tan relevante como el hecho de haber tomado la acción correcta. Es como estar motivado para recibir el don de la vida eterna. Yo estaba motivado principalmente a obtener la salvación, no por un gran amor a Dios, sino por el temor de ir al infierno. Por eso comencé a servirle a Dios, pero desde hace décadas sirvo a Dios a causa de mi amor y agradecimiento a Jesucristo. Ahora, después de más de medio siglo de servir a Dios, estoy convencido de que Jesucristo es el único camino para estar, la única verdad para creer y la única vida para vivir. Tengo la esperanza de ganar el cielo y anular el infierno, pero si no hay infierno que escapar o cielo que ganar, la vida de Jesús sigue siendo la única vida que quiero vivir ahora y para siempre. No es tan importante la forma en que están motivados como lo es para nosotros estar motivados para hacer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para cada cristiano lleno del Espíritu manifestar los dones del Espíritu. Hay muchos más puntos que podrían cubrir, pero la idea principal de esta ilustración es que el Espíritu Santo es el transformador que determina cuántos dones recibimos y la cantidad de energía entra a nuestra casa. El fusible o interruptor, encendido, que es la fe, apagado, que es la incredulidad, y el quemado, que es el temor. La definición de fusible es dispositivo de seguridad que consiste en una tira de alambre que se funde o se rompe en un circuito eléctrico si la corriente excede un nivel seguro. La definición de interruptor es dispositivo que se utiliza para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica en un circuito. Cada operación eléctrica tiene un interruptor para activar el flujo de la corriente eléctrica en encendido y apagado. En grandes plantas eléctricas los interruptores son palancas gigantescas, pero en una casa o negocio hay pequeños interruptores de plástico. Para que las luces se enciendan en una casa, el interruptor tiene que estar encendido. Puede haber energía más que suficiente en una planta, negocio o casa para operar todas sus máquinas y aparatos. Sin embargo, si el interruptor no está encendido, nada funciona. La fe es nuestro interruptor espiritual, pero una persona tiene que saber dónde está ubicado el interruptor y cómo funciona. La Biblia declara que la fe está ubicada en nuestro corazón y boca. Romanos 10, 8-10.
La fe es el interruptor que conecta y activa el poder de Dios para que fluya a través de nosotros para hacer las obras de Cristo. Si no creemos que seamos lo que Cristo Jesús dice que somos y que podemos hacer lo que Jesús dice que podemos hacer, entonces no podemos activar el interruptor de la fe. La fe viene por el oír la palabra rema de Dios. Cuando recibimos la revelación y inspiración del Espíritu, sabemos que el interruptor está totalmente conectado con el poder. Entonces tenemos la fe para encender el interruptor para comenzar a operar cosas. La fe sirve para encender. La incredulidad mantiene el interruptor apagado, no permitiendo que la energía haga funcionar las cosas. La Biblia dice que los hijos de Israel no podían poseer la tierra prometida de Canaán a causa de la incredulidad. En esa tierra estaba la abundancia de todo lo que necesitaban, pero a causa de la incredulidad no encendían el interruptor para que el poder estuviera disponible para tomar la abundancia de la riqueza de Canaán. La fe es el interruptor que activa y opera. Hebreos 3:18 y Hebreos 4:1. Los dones del Espíritu son soberanamente dados por la voluntad y decisión del Espíritu Santo, pero son activados y operados por la fe. El Espíritu Santo trae la energía hasta el interruptor de la fe, pero si la fe no se activa, es decir, si nadie toma acción, entonces ningún poder es manifestado. Uno de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo es la profecía. Romanos 12:6 dice que si nuestro don es el de profetizar, entonces úsese conforme a la medida de la fe. El don de la vida eterna es la voluntad de Dios para todo el que quiera creer y recibir, y el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu son la voluntad soberana de Dios para todos sus hijos. Sin embargo, se necesita fe para apropiarse de cualquier don de Dios, porque por gracia somos salvos por la fe. Jesús continuamente dijo esta verdad a las personas que experimentaron el poder de Dios: tu fe te ha salvado, de acuerdo a su fe os sea hecho. Y si puedes creer, todo es posible para aquellos que ejercitan su fe para creer. Mateo 9:22, Marcos 5:34, Marcos 10:52, Lucas 8:48, Lucas 17:19, Lucas 18:42, Mateo 9:29, Efesios 1:19. Tenemos el derecho y la autoridad para accionar el interruptor, ya sea encendido o apagado. Para activar el interruptor de la fe, simplemente hay que creer que Jesús quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir, y que Dios hará lo que dijo que haría cuando confiamos en y actuar en su palabra. Un fusible quemado. Cuando hay un corto o una sobrecarga de electricidad a un fusible, este se derrite o se rompe la tira de alambre que permite la transferencia de electricidad. Esto se conoce como un fusible quemado. El miedo es un quemador de fusibles. Corta el circuito de nuestra fe. Un pequeño fusible fundido puede detener un grande y poderoso motor de su función. El miedo es una de las grandes cosas que nos impiden movernos en lo sobrenatural. Primera de Juan 4:18 declara que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Romanos 5:5 declara que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el cual nos fue dado. Y Judas 1:20 al 21 dice que debemos mantenernos en el amor de Dios orando en el Espíritu Santo. Romanos 5:5 declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando oramos en nuestro lenguaje espiritual. Así que de nuevo vemos cómo orar en lenguas juega un papel vital en la constancia de tener una vida y ministerios victoriosos. Orar con nuestra lengua espiritual satura nuestro espíritu en el amor de Dios. Luego la fe que actúa por el amor puede operar poderosamente en nosotros y a través de nosotros, porque la plenitud del amor echa fuera todo temor. El amor de Dios y la fe mantienen nuestros fusibles conectados para que pueda haber una transferencia adecuada y el funcionamiento del poder de Dios en nuestras vidas. Pablo dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en vosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:6 al 7.
No debemos permitir que el miedo queme nuestro fusible y corte el flujo de la energía divina a nuestro interruptor, sino que continuamente permitamos que el poder fluya. Con el entendimiento bíblico y un acto decisivo de nuestra voluntad, podemos activar nuestro interruptor de la fe y comenzar a operar en el poder de Dios. El transformador del Espíritu Santo va a determinar la cantidad de energía necesaria y el don necesario para lograr el propósito de Dios. Recuerde que los fusibles pueden ser reemplazados por fusibles en vivo. La incredulidad puede ser sustituida por la fe. El miedo puede ser sustituido por el amor. La verdad de la palabra de Dios puede quitar el fusible del miedo y la oración en nuestra lengua espiritual puede colocar el fusible nuevo en su lugar. 70 razones para hablar en lenguas. Continuación. Número 26. Nuestro lenguaje espiritual es la llave principal que abre la puerta a nuestra vida espiritual y todos los atributos de Dios y manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. La vida cristiana se vive y se le da poder por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Recibimos el empoderamiento por medio de la lectura de la palabra de Dios y escuchar las predicaciones. El lenguaje espiritual trae la iluminación de la palabra y produce la fruta y las manifestaciones del Espíritu. Hebreos 4:12, Romanos 10:14 y versículo 17. Hechos 1:8, Gálatas 5:22 y 1 de Corintios 12:7 al 11. Número 27. Nuestro lenguaje espiritual es la llave para el almacén de Dios. Hablar en lenguas es la llave que arranca el motor del coche, y orar en lenguas funciona como el pedal de gas que pone combustible en el motor y determina la potencia y la velocidad constante del coche. Mateo 16:19 y Hechos 1:8. Número 28. El Espíritu Santo eligió la lengua como el miembro del cuerpo para recibir su don más grande. El Espíritu sabía que la lengua es el miembro más poderoso del cuerpo, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. La lengua es la que mayor influencia y control ejerce. Es por eso que el freno está en la boca del caballo. Es el pequeño timón el que determina la dirección de un barco. La lengua es una pequeña llama de fuego que puede iniciar un gran incendio forestal. Cuando oramos en lengua se establece nuestra nueva naturaleza con pasión celestial. La lengua es la única cosa que no puede ser domada por el hombre, pero Dios puede domarla mediante la inmersión de la lengua en el Espíritu Santo y luego controlar el habla de la lengua por un nuevo lenguaje espiritual que no es dirigido por la mente natural del hombre, sino por el espíritu del hombre redimido. La lengua que habla en su lenguaje espiritual es el miembro más poderoso en el cuerpo espiritual de Cristo. Hablar en lenguas es como el corazón latiendo y bombeando la sangre que da vida a todo el cuerpo. Santiago 3:2 al 8. Proverbios 12:18. Proverbios 15:4. Proverbios 18:21. Mateo 12:37. Juan 6:63. Número 29. Hablar en lenguas con nuestro idioma espiritual activa la planta central de producción energética de la hidroeléctrica que el Espíritu Santo coloca dentro de nosotros. Puede ser ilustrado por las diferentes operaciones de una planta de energía, como la gran represa Hoover. El depósito lleno de agua del río representa a un cristiano que se llena con el río de agua viva del Espíritu. La compuerta de agua es la boca que se abre para permitir el fluir del agua. La turbina en la compuerta de agua es nuestra lengua. El girar de las aspas de la turbina es el poder que hace rotar el gran dínamo en el corazón de la presa. El dínamo es lo que genera la energía eléctrica. Ser llenos del Espíritu, abrir la boca y hablar en lenguas hace que el dínamo comience a funcionar en nuestro espíritu, lo cual genera el poder de Dios dentro de nosotros. Juan 7:38. Hechos 1:8. Efesios 3:20.
Salmo 81:10. Número 30. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hechos 1:8. Tenga en cuenta que recibimos el poder después que el Espíritu Santo viene y nos da lo que produce el poder. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, Él le da a esa su propio lenguaje espiritual, lo cual es lo que produce el poder. El agua en el embalse de la represa es la misma agua que está en el otro lado de la represa, pero no produce ningún poder hasta que pasa por las turbinas. El embalse del Espíritu dentro de nosotros no produce ningún poder hasta que abramos nuestra boca y empecemos a hablar en lenguas. La turbina de la planta de poder es el hablar en lenguas. Un cristiano bautizado en el Espíritu tiene su propia planta de energía que puede producir la energía que necesita en cualquier momento que Él permita que el agua de la vida fluya a través de su boca mediante el hablar en lenguas. Los cristianos bautizados en el Espíritu nunca les debe faltar el poder para actuar, ya que tienen sus propias plantas productoras de energía dentro de ellos, que producen energía en cualquier momento en que oren en sus lenguas espirituales. Oraré con el Espíritu en lenguas. 1 Corintios 14:15. Número 31. Hablar en lenguas puede parecer mecánico a veces, pero está produciendo la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas como lo hace un dínamo. Un dínamo es una máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en eléctrica. Es una operación natural que puede ser vista y oída, que produce el poder invisible de la llamada electricidad. Hablar en lenguas es una operación mecánica que puede ser vista y oída, pero que está produciendo en nosotros el poder y la presencia invisible de Dios. Hechos 1:8, 1 Corintios 14:4. Número 32. Un cristiano que no utiliza su lenguaje espiritual, el cual el Espíritu Santo depositó en su interior, es como una persona a la que alguien le depositó $1,000,000 en su cuenta y no utiliza su chequera. El $1,000,000 o nuestro lenguaje espiritual que Dios nos depositó no es un único depósito en toda la vida. El Espíritu Santo continuamente mantiene la cuenta llena, siempre y cuando usemos la cuenta para sus propósitos del reino. Mateo 6:33. Número 33. Judas 1:20 declara que orar en lenguas edifica y aumenta la fe en el creyente. La fe es el alcahuete de todas las promesas de Dios. La fe es el medio de intercambio para todas las cosas celestiales, de igual forma en que el dinero es el medio de intercambio para todas las cosas terrenales. Una forma importante de aumentar nuestra fe es orar mucho más en las lenguas de nuestro lenguaje espiritual. El don de la profecía es un tipo de la forma que ministramos los dones del Espíritu. Si el don de una persona es la profecía, que haga conforme a la medida de su fe. Orar en lenguas aumenta nuestra medida de la fe. Romanos 12:6. Judas 1:20. Marcos 9:23. Mateo 9:29. Número 34. Un gran motor viejo de un Caterpillar tenía un pequeño motor Pony que se utilizaba para arrancar el potente motor grande. Hablar en lenguas es el motor Pony del cristiano, lo que hace arrancar el motor de la manifestación de los dones poderosos del Espíritu. 1 Corintios 12:8-10 y capítulo 14, versículo 2.